Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda. Para la mente curiosa que nos acompaña, que sabemos que siempre busca respuestas claras y valiosas sin esa pesadez de la sobrecarga de información, hoy tenemos un viaje extraordinario. Un viaje muy necesario, diría yo. Totalmente. Vamos a explorar una verdadera joya literaria y filosófica titulada El mínimo del sol. Es un cuento de Nasrudin escrito para Santi. Y fíjate, vivimos en una época de constante ruido, un bombardeo absoluto de datos, metodologías, rutinas de mañana, gurús del bienestar. Cientos de gurús, sí. Sí, donde es facilísimo sentirse abrumado intentando arreglar la vida con 1000 herramientas externas. Pues bien, este texto ofrece exactamente el antídoto a todo ese agotamiento moderno. Es el arte de sanar desde adentro, desde lo que el texto llama la primera fuente. Eso es, utilizando únicamente 6 cosas mínimas. Y, a ver, la belleza de todo esto es que son cosas que ya llevamos dentro. Exacto, ya están ahí. Y la imagen inicial del texto es de una ternura que atrapa al instante, pero que esconde una profundidad tremenda. Imaginemos la escena. Una tarde cualquiera, llegan al pozo de Nasrudin un burrito, una tortuga, un colibrí, un zorro y una luciérnaga. Todos con algo roto. Todos, absolutamente todos, traen algo roto. Una pata, un ala, un sueño, un corazón. Y como haríamos cualquiera de nosotros hoy en día, buscan una cura mágica, rápida y externa. Y lo fascinante aquí es la reacción de Nasrudin. Él los mira en silencio y rompe por completo sus expectativas. Y de paso las nuestras. No saca un ungüento milagroso del bolsillo, no les da una pócima, ni les vende un programa de coaching en 10 pasos. ¿Qué es lo que esperaríamos hoy? Claro. Les dice una frase que establece el marco de toda esta filosofía. Solo necesitan 6 cosas mínimas. Y las 6 ya las llevan dentro. Es una promesa radical porque elimina de un plumazo esa dependencia crónica que tenemos de la magia externa o de la validación exterior. ¿Es brutal? Sí. Nos plantea que la curación, o la recuperación de nuestro centro, no es algo que se adquiere comprando algo nuevo, sino algo que se destapa. Es un cambio de paradigma total. Pasar de la búsqueda constante, agotadora, ansiosa, a la simple revelación de lo que ya existe en nuestro interior. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso, porque las lecciones que reciben estos animales son oro puro y tienen una aplicación directa, cuando cerramos el portátil después de un día terrible. Tal cual. Empecemos por la primera historia, la de la tortuga. La pobre tortuga llega diciendo que tiene frío por dentro. Dice que ha buscado fuego en todas partes, afuera, y nada funciona. Y le pregunta al sabio cuánto fuego necesita para sanarse. Nasrudin le responde con la metáfora de una vela. La metáfora de la vela es preciosa. Preciosa. Le pregunta cuánto fuego necesita una vela para encender otra vela. ¿Mucho? No. Solo tocarla. Le explica que el fuego mínimo no es un incendio enorme, sino el calor de un solo acto de amor verdadero, hecho con toda la intención en este mismo instante. Y le da una instrucción física. Sí, muy tangible. Poner la mano en el pecho, respirar lento y decir en silencio: yo elijo querer. Es decir, dejar pasar el calor de esa primera fuente. Pero claro, a ver, siendo realistas, cuando alguien siente esa apatía total, ese agotamiento emocional, ¿una frase en silencio realmente hace algo o es solo pensamiento mágico? Bueno, es una duda muy lógica. Pero si analizamos este fuego mínimo desde la psicología, vemos que ataca directamente a la ansiedad de creer que necesitamos realizar acciones heroicas o sentir emociones desbordantes para salir de un bache. Claro, el famoso tengo que cambiar de vida. Exacto. Lo fascinante aquí es que el acto de amor verdadero no está dirigido a resolver el problema externo de golpe, sino a encender la estufa interna. Al poner la mano en el pecho y decir «yo elijo querer», la tortuga no está pidiendo que el mundo cambie para calentarla. Está decidiendo ser la fuente de su propio calor. Eso es un ejercicio de agencia y consciencia radical. Quien nos escucha probablemente haya sentido ese frío interno alguna vez, esa especie de burnout o desconexión donde nada parece importar. El texto nos recuerda que no necesitamos un gran volcán de motivación o un viaje espiritual a la India para contrarrestarlo. No, basta con una chispa consciente de autopresencia para romper el hielo. Esa idea de quitarse la presión de encima es tremendamente liberadora. No hace falta un incendio, solo una chispa para empezar a descongelar el sistema. Totalmente liberador. Y hablando de presiones, me parece que el siguiente personaje va a resonar muchísimo con nuestra época actual.
Entra en escena el zorro, y el zorro confiesa tener una confusión enorme, demasiados pensamientos cruzados, y dice que ya no sabe qué es verdad. Es la encarnación perfecta de la sobrecarga mental. La que a veces sufre la mente curiosa que nos acompaña, sí. Pide luz, y Nasrudin le revela la luz mínima, una sola pregunta honesta para cortar el ruido. Fíjate qué pregunta tan afilada. ¿Esto que veo es real o es lo que temo? Es buenísima. Cristal, que deja pasar la luz, y no pared, que la bloquea. Esa distinción entre lo que es real y lo que tememos es, de hecho, el núcleo de la terapia cognitivo-conductual moderna, Tal cual. pero encapsulada en una fábula ancestral. El zorro está atrapado en la rumiación, en la catastrofización. Y casi al mismo tiempo, el cuento nos presenta al pajarito, que llega con la misma aflicción mental pero manifestada de otra forma. Llega con 1000 preguntas en la cabeza. Sí, 1000 preguntas y ninguna respuesta. Es el típico caso de parálisis por análisis. Aquí Nasrudin utiliza una analogía brillante, que para mí es el centro de gravedad del texto. Le pregunta al pájaro, el marinero que tiene 1000 mapas y no sabe dónde ¿está perdido o no? ¡Wow! Y la conclusión es demoledora. Tiene demasiado y en la práctica no tiene nada. Si conectamos esto con el panorama general de nuestra sociedad, estamos exactamente como ese marinero. Absolutamente. Es como tener 50 pestañas abiertas en el navegador del ordenador al mismo tiempo. Tienes acceso a toda la información del mundo, puedes pasarte horas consumiendo contenido de autoayuda, leyendo artículos sobre productividad, haciendo doom scrolling para encontrar la rutina matutina perfecta. Vamos, 1000 mapas. 1000 mapas que no te llevan a ningún sitio. Y sin embargo, los índices de confusión, ansiedad y desorientación son altísimos. Tener más datos no nos está dando más dirección. Exactamente. La sobrecarga de mapas nos desconecta del territorio. Y aquí es donde Nasrudin ofrece una solución elegante. Para sustituir esos 1000 mapas inútiles que solo generan ruido, le entrega al pajarito la pregunta mínima. Y es una sola, pero tiene un peso enorme. ¿Qué haría ahora mismo el yo más luminoso que llevo dentro? Madre mía, ese es un verdadero momento de revelación. Me encanta. Es como si todas las dudas, todos los debates internos sobre qué camino tomar, se disiparan al pasar por ese único filtro. Simplifica todo el proceso. Nasrudin dice que si se puede responder a eso honestamente, ya hay una dirección, y las demás preguntas se responden solas al caminar. El pajarito del cuento cierra los ojos, hace la prueba y escucha algo muy quieto y muy claro que siempre había estado ahí. Funciona porque es un anclaje interno impecable. Al preguntar qué haría tu yo más luminoso, estás apelando a tu propia sabiduría intuitiva, a esa primera fuente de la que habla el texto. Te saca de inmediato de la mente lógica y calculadora. Esa mente que está sobrepasada intentando prever todos los escenarios y riesgos posibles. Claro, te devuelve a tus valores fundamentales. Es una forma de encontrar claridad no acumulando más datos externos, sino destilando la intención pura desde adentro. Y el viaje continúa, porque Nasrudin tiene una respuesta para cada tipo de bloqueo. Entra en escena el pececito. Él se siente atascado, dice que pelea contra todo, que empuja y nada se mueve. Está frustrado. Quiere aprender a fluir. Y el maestro le enseña a mirar el río. Nasrudin le hace ver que el río no lucha contra las piedras que se encuentran en su cauce. Las abraza, las rodea y las convierte en parte de su danza. Le enseña el fluir mínimo, que consiste en algo tan aparentemente sencillo e invisible como respirar 2 veces antes de reaccionar. 2 simples respiraciones. La primera respiración es inhalar para recibir lo que es, no lo que se teme ni lo que se desea que fuera, sino lo que verdaderamente es. La segunda respiración es exhalar para soltar lo que no se puede controlar. Literalmente, 2 respiraciones. Pero aquí te lanzo una duda genuina. Esto suena poético, en una fábula, pero si lo aterrizamos, imaginemos a alguien lidiando con un despido injusto o un entorno laboral sumamente tóxico. ¿Respirar 2 veces realmente soluciona algo frente a una piedra tan grande o es solo una forma elegante de rendirse y conformarse? Es una pregunta excelente y crucial para no malinterpretar el texto. Respirar 2 veces no paga la hipoteca ni cambia a un jefe tóxico, por supuesto. Pero esa instrucción de inhalar la realidad y exhalar el control es profundamente estoica y no tiene nada que ver con la pasividad.
Vale, explícame eso. El pececito está gastando toda su energía vital en chocar de frente contra la piedra, en resistirse al hecho de que la piedra está ahí. La resistencia ciega es lo que genera el agotamiento y el sufrimiento adicional, no solo la piedra en sí. Claro, la fricción. Las dos respiraciones son un mecanismo de pausa táctica. Te permiten dejar de pelear contra la existencia del problema, para que puedas usar tu energía, como la corriente del río, en maniobrar alrededor de él, en tomar decisiones desde la claridad y no desde el pánico o la ira. Es aceptación estratégica, no rendición. Ah, claro, aceptación estratégica. Me gusta muchísimo ese matiz. No gastar fuerzas negando la realidad de la piedra para tener energía para sortearla. Y esto nos lleva de manera muy natural al siguiente personaje que está lidiando no con un obstáculo externo, sino con un vacío interno. La mariposa. Pobre mariposa. Ella sufre una crisis de identidad severa. Se siente sin forma, como si no supiera quién es. Y este es un mal muy contemporáneo. Cuando perdemos un trabajo, cuando una relación termina, o cuando los roles que la sociedad nos exige cambian drásticamente, nos quedamos sin forma, como la mariposa. El instinto suele ser buscar rápidamente una nueva etiqueta externa para definirnos y sentirnos seguros de nuevo. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Nasruddin no le da una etiqueta nueva. Le recuerda a la mariposa algo obvio pero olvidado. Cuando era oruga ya tenía las alas adentro, en potencia. Y para ayudarla a encontrar su forma verdadera, le habla de la figura mínima. La geometría sagrada, sí. Le dice que todo, absolutamente todo, nace de un simple punto. Un punto de oro en el centro del pecho. Le explica la geometría básica de la vida. Del punto nace la línea, de la línea el triángulo, del triángulo el cubo, y del cubo tu vida entera en 3 dimensiones. Pero toda esa estructura compleja colapsa si no empieza volviendo a su origen inamovible, al punto de oro. Es una metáfora espacial fascinante para referirse a la conciencia pura. Nasruddin nos advierte que cualquier figura compleja, cualquier identidad o proyecto de vida que intentemos construir sin partir de ese punto central y auténtico, será inestable y propenso a derrumbarse ante la menor crisis. ¿Qué es lo que nos pasa continuamente? Constantemente. Volver al origen, a esa presencia silenciosa en el pecho, es vital. Es recordar que antes de ser cualquier cosa que el mundo demande, antes de ser empleado, pareja o un caso de éxito, simplemente somos. Y desde ese ser fundamental, desde ese punto de oro, podemos volver a desplegar la geometría de nuestra vida con autenticidad. Sabiendo que la esencia permanece intacta, aunque las formas externas cambien. Es un refugio interior inquebrantable. Y llegamos al último animal, que creo que representa una impaciencia que absolutamente todos sentimos cuando decidimos que queremos mejorar nuestras vidas. La luciérnaga. Sí, qué gran personaje. Ella se acerca a Nasruddin y le dice que quiere sanar todo, cambiar todo y arreglar todo a la vez, pero no sabe por dónde empezar y se siente abrumada. Yo me reconozco totalmente en esa luciérnaga. Todos lo somos a veces. Es esa clásica motivación el domingo por la noche donde decides que a partir del lunes vas a cambiar tu dieta, vas a ir al gimnasio todos los días, vas a aprender un idioma nuevo y a meditar 1 hora diaria. Y claro, el martes por la tarde ya has fracasado estrepitosamente. Queremos el gran cambio de vida de manera instantánea. Y Nasruddin, con una paciencia infinita, le hace ver que una sola luciérnaga puede iluminar un bosque entero a su debido tiempo, si simplemente empieza por encender a la que tiene al lado, y le revela la acción mínima. Eso es. Y aquí está la trampa de lo que podríamos llamar la procrastinación perfeccionista. Fíjate en la precisión absoluta de las palabras del sabio en el texto. Le dice, haz ahora la cosa más pequeña que sí puedes hacer, no la más importante, no la más grande. Es un golpe directo al ego, ¿verdad? Directo a la línea de flotación. Al ego, que quiere gestas heroicas inmediatas. A menudo las personas se paralizan ante la magnitud de lo que quieren sanar o cambiar. La acción mínima rompe ese bloqueo. Te pide que dejes de mirar la cima de la montaña y des un solo paso. Puede ser tomar un vaso de agua con consciencia, mandar un mensaje de agradecimiento a alguien, mover el cuerpo 1 minuto, o simplemente leer una página. Es la democratización absoluta del crecimiento personal. El texto lo resume con un axioma precioso. La semilla de hoy es el bosque de mañana. ¡Qué belleza! Una acción diminuta, ridículamente pequeña, pero hecha con amor y presencia en este instante, contiene dentro de sí la inmensidad del futuro. Es bellísimo. Entonces, llegados a este punto de la historia, tenemos las piezas sobre el tablero. Tenemos los 6 mínimos. El fuego, la luz, la pregunta, el fluir,
la figura y la acción. Y aquí viene el gran reto. Exacto. La tortuga, con toda la razón del mundo y haciendo de portavoz de quien nos escucha, hace la gran pregunta: ¿y cómo hacemos para que todo esto funcione junto? Porque la teoría es preciosa, pero la práctica es otro cantar. Y aquí es donde el mínimo del sol demuestra que no es solo una colección de frases bonitas para poner en una taza, sino un sistema real y aplicable. Nasruddin les entrega lo que él llama el despertar del sol interior. El protocolo completo. Eso es, una fórmula de 6 pasos, que integra todos los aprendizajes individuales en un solo movimiento fluido. Es fascinante ver cómo estructura el viaje completo, desde conectar con la primera fuente hasta manifestarlo en la vida diaria. Vale, vamos a detenernos aquí y repasar juntos esa fórmula del mínimo paso a paso, porque creo que aquí reside el verdadero valor práctico de esta inmersión profunda. El primer paso es intuir. Nasruddin les dice a los animales que cierren los ojos y simplemente sientan ese punto de oro en el pecho del que hablaba la mariposa. Sin forzarlo. Sin forzarlo, sin pensarlo intelectualmente, solo entrar en él para conectar con la primera fuente. Es parar la maquinaria. El segundo paso es irradiar. Una vez que estás en ese centro, hay que dejar que el calor, ese fuego mínimo de amor incondicional del que hablábamos con la tortuga, empiece a salir hacia afuera de forma natural. Como los rayos del sol, sin empujar y sin pretender curar nada específico todavía. Solo existir y emitir. Luego viene el tercer paso, resonar. Es el momento de escuchar activamente, ver si hay algo que vibra dentro al estar en ese estado de calma. Puede surgir una palabra, una imagen, una pequeña claridad mental sobre algo que nos preocupaba. Según Nasruddin, en ese silencio es el cosmos entero hablándote, dándote información libre del ruido del miedo. ¡Qué maravilla! Y el cuarto paso es el fluir, recordando la lección del pececito. Consiste en tomar esas 2 respiraciones profundas y conscientes. La idea es soltar cualquier resistencia física o mental que estemos sintiendo en ese momento. Dejar que la luz y la comprensión pasen a través de nosotros, sorteando las piedras del camino sin gastar energía en enfadarnos porque están ahí. El quinto paso es estructurar. Aquí aterrizamos en lo material, aplicando la enseñanza de la luciérnaga. Consiste en elegir una sola acción pequeña, la más minúscula, mundana y abarcable que sí podamos realizar en ese día. Pero con una condición. Sí, la condición de que esa acción nazca directamente de ese centro luminoso que acabamos de contactar y no de la inercia o la ansiedad. Y finalmente llegamos al sexto paso, que para mí es la clave maestra que hace que todo el sistema sea sostenible. Ajustarse. Consiste en hacer un repaso suave al final del día. Y esto plantea una pregunta importantísima sobre cómo nos relacionamos con nuestros propios fracasos. Uy, sí, cuéntame eso. La revisión es sencilla. Observas tus acciones y te preguntas, ¿lo que pensé, dije y elegí hoy venía del punto de oro o venía del miedo? Y aquí Nasruddin añade algo vital. Si descubres que venía del miedo, mañana empiezas de nuevo, sin castigo y con curiosidad. Me detengo obligatoriamente en esto último porque me parece revolucionario en los tiempos que corren. Sin castigo y con curiosidad. Vivimos en la era de la hiperproductividad, de medir cada hábito con aplicaciones, de las rachas perfectas. La tiranía de la perfección. ¿Cuántas veces intentamos incorporar una rutina positiva o ser más pacientes? Y si fallamos un solo día, si perdemos los nervios, nos machacamos con una culpa terrible. Pensamos, ya lo he estropeado todo. Esa autocompasión frente al perfeccionismo tóxico es lo que hace que esta fórmula sea humana. Totalmente. Es aprender a observar el propio fallo, como lo haría un científico curioso que anota un resultado inesperado, y no como un juez implacable dictando sentencia. Es que el castigo, por definición, nace del ego, de la frustración y del miedo a no ser suficiente. La curiosidad, en cambio, nace de ese punto de oro. Si te castigas duramente por haber actuado desde el miedo durante el día, lo único que estás logrando es inyectar más miedo y tensión en tu sistema nervioso para el día siguiente. Claro, un círculo vicioso. Exacto. Al observarlo con curiosidad, vaya, qué interesante que reaccioné con tanto enfado ante ese comentario. ¿De qué tenía miedo realmente? Rompes el ciclo. Es una lección de psicología de una profundidad asombrosa, envuelta sutilmente en las palabras de un hombre viejo frente a un pozo. Es una maravilla. Y así, con la fórmula completa, llegamos al clímax narrativo del cuento. Todos los animales, guiados paso a paso por Nasruddin, practican este despertar del sol interior allí mismo, bajo la luz del atardecer.
Hacen los 6 pasos juntos. Y el texto nos revela el resultado de esta práctica, de esta sanación desde la primera fuente. Y aquí viene el golpe de realidad. Sí, confieso que me llamó muchísimo la atención cómo el autor resolvió esto, porque rompe todos los esquemas de lo que esperaríamos de una fábula tradicional con moraleja. Fíjate en el realismo, no hubo magia física inmediata. Terminaron de meditar y la pata de la tortuga no se había soldado por arte de magia, pero dejó de tener frío por dentro. El cambio interior. El ala del colibrí seguía doblada y rota, pero de alguna manera él recordó que todavía podía cantar mientras durara el proceso de sanación. El sueño del zorro seguía hecho pedazos en el suelo, pero de pronto supo con total claridad cuál era el único pedazo que debía recoger ese día. Y la pequeña luciérnaga, que creía que su luz no era suficiente para cambiar nada, con su pequeño destello encendió a todas las demás luciérnagas del bosque. Lo fascinante aquí es el realismo absoluto y la honestidad de esta conclusión. Es la paradoja de la verdadera sanación emocional y psicológica. A menudo, en ciertas narrativas de superación muy superficiales o en las redes sociales, se nos vende la ilusión de que si vibramos a alto o cambiamos nuestra mentalidad, el universo mágicamente reparará nuestra cuenta bancaria. Que te va a caer dinero del cielo. Que curará nuestras enfermedades y arreglará nuestro entorno al instante. Nasruddin es mucho más honesto y respetuoso con el dolor humano. Nos enseña que la sanación desde la primera fuente no borra la adversidad externa de un plumazo. Lo que hace es transformar radicalmente la relación interna que mantenemos con esa adversidad. Es un matiz brutal y sumamente necesario. El dolor físico de la pata de la tortuga o la limitación objetiva del ala del colibrí siguen ahí, son hechos innegables con los que tendrán que lidiar. Pero el sufrimiento psicológico crónico que los acompañaba, ese frío existencial, esa pérdida de identidad y de propósito, es lo que verdaderamente desaparece al aplicar los 6 mínimos. Así es, porque el sufrimiento más desgarrador casi nunca emana del problema original, de la pata rota, sino de la historia que nos contamos sobre ello y de la desconexión con nuestra fuente interna. Cuando el colibrí recuerda que puede cantar a pesar de tener el ala rota, está reconectando con su propósito esencial. Con su figura mínima. Independientemente de sus limitaciones temporales. Y el zorro, frente a un proyecto vital o un sueño que ha colapsado, encuentra la paz no en ver el sueño restaurado por arte de magia, sino en la acción mínima de saber qué paso minúsculo dar a continuación. Es la resiliencia en su estado más puro, aceptar la realidad inquebrantable y a veces dolorosa del presente, y encontrar el poder inmenso de actuar desde la conciencia dentro de ese mismo presente. Es un empoderamiento silencioso, pero absolutamente imparable. ¿Qué viaje tan espectacular y tan útil nos plantea el mínimo del sol? Para recapitular y atar los cabos de la esencia de lo que hemos explorado hoy. La sanación profunda. La luz para ver claro en medio de la confusión de 1000 mapas modernos, el fluir ante las piedras gigantes y el calor para sobrevivir al invierno emocional no se encuentran allá afuera. Nunca han estado ahí. No están en el próximo libro, ni en grandes actos heroicos, ni en esperar a que las circunstancias sean perfectas. Como le dicen a Nasruddin a los animales al despedirse, la primera fuente no está en la cima de una montaña lejana, ni arriba, ni abajo, ni en un futuro idealizado. Está en ese modesto punto de oro en el centro del pecho. Siempre ha estado ahí, esperando. Solo necesitaban dejar de buscar desesperadamente afuera para poder encontrarla adentro. Y el cierre del texto es magistral porque, después de toda esta filosofía elevada, nos aterriza de golpe en la temporalidad, en la urgencia del momento vital. Nasruddin les hace una última pregunta antes de que cada uno siga su camino. ¿Cuándo es el mejor momento para empezar? ¡Ay, esa pregunta! Los animales más grandes, los más racionales, dudan. El zorro piensa que mañana por la mañana será mejor. La tortuga prefiere esperar a sentirse completamente lista. El colibrí cree que debe esperar a que su ala esté curada del todo. Son exactamente las mismas excusas, perfectamente argumentadas, que solemos usar para posponer nuestro propio bienestar. Pero la luciérnaga, que es el ser más pequeño e insignificante de todos los que están junto al pozo, da un paso al frente y ofrece la respuesta perfecta con una sola palabra clave: ahora. Y con ese firme ahora, hace sonreír a Nasruddin por primera vez en mucho tiempo. Es el final perfecto tanto para Santi, el destinatario original del cuento, como para cualquiera de nosotros que tenga la inmensa suerte de asomarse a estas páginas. Y esto nos lleva a una reflexión final.
Un pensamiento provocativo que me gustaría dejar resonando en el aire para nuestra mente curiosa, construyendo sobre la inmensa sabiduría de Nasruddin. Si aceptamos que la luz, las respuestas, el fluir y el consuelo siempre han estado en ese modesto punto de oro interior, esperando pacientemente a que se detenga la búsqueda externa, cabe preguntarnos profundamente cuál es ese mapa externo en la vida de cada uno. ¿Cuál es esa cura mágica, ese logro profesional, ese cambio de circunstancias o esa validación por parte de otros que hoy solemos buscar de manera exhaustiva y agotadora? Y lo más importante, ¿será posible que toda esa búsqueda incesante en realidad solo nos esté sirviendo como una elaborada distracción para evitar el silencio de mirar hacia adentro y hacernos cargo de nuestro propio punto de oro? Wow. Esa es una pregunta magnífica para llevarse a pasear, para sentarse con ella y rumiarla un buen rato hoy mismo. Identificar con honestidad cuál es nuestro propio mapa inútil y atrevernos a soltarlo. Ha sido una exploración verdaderamente enriquecedora, de esas que cambian un poquito la perspectiva con la que uno mira la propia vida. A todos los que nos han acompañado en este análisis a fondo, gracias inmensas por su tiempo, por su atención y por su curiosidad. Recordemos que no hace falta ser grandes, no hace falta tener el escenario perfecto ni las alas curadas. Solo hace falta estar aquí, ahora, y encender la chispa. La semilla más pequeña ya está plantada en quien nos haya escuchado. Nos encontramos de nuevo en la próxima Inmersión Profunda.